Nos acercamos una vez más al libro de Job, capítulo 3, y tenemos los versículos 1 al 26. En este tema general de Dios en la angustia, quiero hablaros hoy de tres cosas que están en el capítulo: amigos, depresión y aliento. Leeremos los versículos a medida que los comentamos, y el capítulo 3 recibe un tratamiento muy limitado por expositores bíblicos y predicadores en general. Es como si no supiésemos saber qué decir ante las palabras de Job. Yo me incluyo en ellos. Una situación semejante es desconocida para la gran mayoría y por eso se consideran las palabras de Job como poco correctas y casi como si fuesen pronunciadas por un mal creyente, o olvidando que Job está en la ruina, atravesando por una grave enfermedad y en medio de una verdadera depresión. No debemos olvidar el testimonio que Dios da acerca de Job: cabal, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. 1:1. Este pasaje es clave porque introduce a una serie de discursos, tanto de Job como de sus amigos. Por tanto, será necesario considerar tres cosas en el comentario de hoy. Primeramente, los amigos; en segundo lugar, la depresión; en tercer lugar, el aliento. Comenzamos por los amigos. Ya se habló de ellos antes. Miremos el capítulo 2 y el versículo 11. Tres amigos de Job: Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita. Son los que vienen para hablar con Job con el propósito de consolarlos. Sus nombres y sus procedencias, desconocidos. Todos ellos son del entorno patriarcal. Y nadie los llamó para que viniesen a consolar a Job. Lo hicieron ellos por decisión propia. Estamos, pues, delante de un grupo de amigos que tenía Job. Ellos vienen a hablar con él y consolarlo. Y lo primero que se me ocurre pensar es: ¿qué es ser un amigo? Amigo es el prójimo con el que se comparte una relación sólida. La amistad es un afecto personal desinteresado que nace y se fortalece con el trato. Las características de un amigo son fáciles de encontrar en la Escritura, y en ningún sitio mejor que en el libro de Proverbios. La primera condición es el carácter de constancia y de lealtad del amigo. El amigo ama siempre. Dice Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo. Hay amistades de conveniencia, pero eso no es una verdadera amistad. Recurrimos nuevamente al libro de Proverbios. Dice: el pobre es odioso aún con su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Proverbios 14:21. Otro texto más: las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado del suyo. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Proverbios 19:4 y 6. La segunda condición de la amistad es la honestidad. La verdadera amistad no transige con las faltas del amigo. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Proverbios 27:6. Otra condición de un buen amigo es ser un buen consejero. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo alegra al hombre. Proverbios 27:9. Esto iba a faltar en los amigos de Job. También el amigo es el que atiende en el momento de necesidad. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Proverbios 3:27. Un verdadero amigo tiene también tacto con sus amigos, sobre todo en momentos de dificultades.
El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Proverbios 25:30. No sirven las palabras fáciles que no consuelan. Miremos a los amigos de Job. Job capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice el texto bíblico: los cuales al verlo desde lejos no le reconocieron y prorrumpieron en llanto con gran clamor, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Luego se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. El silencio es muchas veces el mejor consuelo. En segundo lugar, en el pasaje, en el capítulo que tenemos delante, se habla de depresión. Mira las primeras palabras del capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Después de esto abrió su boca Job y maldijo su día. Después de 7 días de silencio, Job habla. Sus palabras ponen de manifiesto su situación personal. Las primeras manifestaciones son realmente de una profunda depresión, en la que rechaza hasta el haber nacido. Versículo 2. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací. Añade una serie de cuestionamientos por haber venido a la vida. Es un hombre sin ningún tipo de esperanza en ese momento. Es un hombre que mira al pasado, maldice el día de su nacimiento, o mejor incluso el día de su concepción. Versículo 3. Y la noche en que se dijo: un varón acaba de ser concebido. Suponía él la alegría de sus padres, pero él quisiera todo lo contrario a la alegría de la concepción. Aborrece cualquier recuerdo de esa situación especial. Versículo 4. Sea un día sombrío, no cuide de él Dios desde arriba. Versículo 5. Reclámelo por suyo las tinieblas. Versículo 6. Que aquella noche la posea la oscuridad y no sea contada entre los días del año. Oh, que fuera estéril aquella noche, que no se oyera canción alguna allá. Pide que fuese un día de maldición, en ese versículo 8. Repudia cualquier recuerdo del pasado de su vida, pero observa, no repudia a Dios, contrariamente a lo que Satanás dijo de él al Señor, cuando le pidió autorización para quebrantarlo de esta manera. Capítulo 2, versículo 5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La segunda manifestación de su depresión es el hastío que tiene de su propia vida. Ahí está el desarrollo que puedes leer con calma, versículos 11 al 19. Primeramente, deseaba haber nacido muerto en el versículo 11. En segundo lugar, deseaba que no hubiese manifestaciones de gozo por su nacimiento, versículo 12. Deseaba también que no se hubiera producido la vida que le llevó a esta angustia, sino que la muerte le haría descansar en paz. Mira el versículo 13. Pues ahora estaría yo yacente y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Era preferible el descanso de la muerte que la inquietud de esta vida. Hubiera querido ser un abortivo, versículo 16. La muerte para él sería la mejor solución ante la situación que estaba viviendo. Así lo expresa en los versículos 17 al 19. La tercera manifestación de la depresión es el deseo de morirse. La amargura le hace anhelar la muerte, que no llegaba, aunque la deseaba insistentemente. Tienes ahí los versículos 20 al 22, que son una expresión de esta situación de Job.
¿Por qué dar a luz un desdichado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y no llegan, aunque la busquen más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? En aquellos momentos no tenía interés ninguno por la comida. Versículo 24. Mis suspiros son mi pan de cada día, y mis gemidos corren como las lágrimas. La máxima expresión de la depresión es el miedo. Versículo 25. Porque el temor que me embargaba me ha sobrevenido y me aconteció lo que yo temía. El resumen de su situación la encuentras en el versículo 26. No he tenido tranquilidad ni calma, ni tuve reposo, sino que me sobrevino turbación. No tengo paz. No tengo tranquilidad, solamente tengo angustia. Frente a todo esto, este espectáculo tremendo de la situación de Job, esta situación impresionante de ese hombre, yo quiero terminar con una palabra de aliento. ¿Te has sentido así alguna vez? Una posición antibíblica es que no se debe hablar de depresión en la vida cristiana. Esto no es verdad. Esto está siendo aún hoy extendido por algunos y causando una tremenda angustia al hermano que está deprimido. En alguna ocasión yo mismo me he visto influenciado por esta corriente, porque no había estudiado a fondo el libro de Job. Siento una profunda simpatía hoy por quienes están sufriendo como consecuencia de sus propias experiencias. Permitidme unas palabras de aliento para los que están pasando por un momento de depresión en su vida anímica. Busca la ayuda de expertos, aunque esto escandalice a algunos. No hay duda alguna que la oración, la lectura de la Biblia, los consejos pastorales son necesarios, pero busca ayuda médica para aliviar tu situación. Es fácil hablar de fe y de confianza cuando no estás sentado en la basura, sin nada más que una situación que no entiendes. Pide luz al Señor para que te ayude a comprender por qué pasas por una situación de aflicción. Santiago recomienda esto. Si alguno no entiende, no tiene conocimiento del porqué de la prueba, demándelo, pídalo a Dios, que no se enoja de esa petición. Santiago capítulo 1, versículo 5. Hay siempre, en las aflicciones, una zona oscura que debe ser iluminada por el Señor. Pide esperanza, ya que las circunstancias difíciles son un camino a la desesperanza. Clama por ayuda. Las angustias de la vida son soportables cuando las fuerzas para aguantarlas proceden directamente de Dios. Los pensamientos propios nos llevan a pensar muchas veces que Dios ya no se interesa por nosotros. Dios nunca se avergüenza de tu debilidad. Dios no tiene reparos de venir a ayudarte aunque tengas poca fe. No hay ningún reproche de Dios para las palabras de Job. Querido hermano, amigo, vuelca en Dios todo. No reserves nada para ti solo, como hizo Job. Dios está siempre a tu lado. Escucha su promesa, Salmo 91:15. Con Él estaré yo en la angustia. Esta es la promesa con que cierro esta reflexión. Jehová redime el alma de sus siervos. No serán asolados cuantos en Él confían. Que esta experiencia sea tu realidad personal si estás en la aflicción y te permite entender la aflicción de otros para llevarles el consuelo de la palabra que mitigue sus tristezas y enjugue sus lágrimas.